Unión Europea, en su misión de observación electoral en el Paraguay, acompañó cada parte del proceso que se desarrolló en torno a las elecciones generales y departamentales del último 30 de abril, que incluyó el periodo de campañas electorales, las propias jornadas de elecciones, tanto internas como generales, y los procedimientos que competen al escrutinio de mesas, conteo final de votos y los mismos comprendidos en el periodo postelectoral. El informe final resalta las siguientes problemáticas: modificaciones realizadas al Código Electoral, que en ocasiones generan ambigüedad o incoherencias que dificultan su plena aplicación. La disposición de los subsidios electorales, recién después de haber concluido las elecciones, generando la necesidad de que los candidatos recurran a fuentes de financiamiento privadas y dejando abierta la posibilidad de que éstas sean ilícitas o asociadas a esquemas de crimen organizado. La desinformación producida a raíz de contenido electoral engañoso, publicado y difundido principalmente a través de redes sociales, o la poca utilidad de las ya existentes leyes de libertad de expresión y libertad de prensa, que poco o nada ayudan a evitar situaciones en las que comunicadores son agredidos o amedrentados. Y la falta de control para evitar la comisión de delitos electorales por parte de distintos actores, como el voto asistido, además de considerarse una buena opción prohibir el traslado organizado de electores por parte de los conocidos como arreadores. Bueno, tema electoral también entonces en esta jornada, Fernanda, para hablar un poco de las recomendaciones, lo que nos queda. Lo último que nos queda de las elecciones, podríamos decir por de pronto. Es así. El cierre. El cierre ya con estas recomendaciones, por eso es que nos visita el día de hoy el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. En este caso estamos hablando de Gabriel Mato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Encantado de estar aquí con ustedes. Mucha gente pregunta por qué la Unión Europea debería recomendar o tiene que recomendar, por qué los paraguayos deberíamos escuchar. ¿Cómo se puede explicar esta relación que hay en términos electorales? Muy fácil, porque la Unión Europea, a petición del gobierno de Paraguay, a petición del Tribunal Superior de Justicia Electoral, viene a observar. No es la primera vez, ya vinimos en 2013, en 2018 y en el 2023. Y además venimos de la forma absolutamente independiente, objetiva. Lo único que pretendemos, y yo lo he dicho muchas veces, no es dar lección de ningún tipo, ni reprochar nada, es simplemente poner al servicio de los paraguayos, en este caso, la experiencia que desde la Unión Europea tenemos. Y a ese fin desplegamos un grupo muy importante de gente, es un gran esfuerzo. Hemos tenido desde el mes de marzo casi 124 personas aquí en Paraguay hasta hoy, que finalizamos ya casi con los conversatorios que hemos tenido de análisis de precisamente las recomendaciones, y hacemos un informe que es bastante serio, un informe muy objetivo. Porque vienen antes, perdón, durante y a posteriori. Efectivamente. Sí, venimos de una misión antes, empezamos ya digo en el mes de marzo. Luego hemos estado, por supuesto, en la semana electoral. Se ha mantenido parte importante de la misión durante todo este tiempo, desde marzo hasta ahora. Y luego, finalmente, vinimos esta semana para dar ese informe que se plasma en 60 páginas, pero que tiene un estudio, un análisis muy serio, porque tengan en cuenta que durante este tiempo nos hemos reunido con absolutamente todos los que tenían algo que ver con el periodo electoral, con el periodo electoral, con las elecciones en su conjunto, por supuesto el gobierno, con todos los grupos políticos, con la Iglesia, con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, con la sociedad civil en su conjunto. Es decir, hemos tratado de hacer un informe que, bueno, pues que analizara absolutamente todo, escuchando a todos y luego comprobando, viviendo el día a día de un proceso electoral. Ya vamos a algunas de las recomendaciones, pero esto también lo hacen en otros países de la región. Sí, lo hacemos en otros países, muchos. La Unión Europea tiene mucha experiencia ya en misiones de observación, pero ya digo, son misiones siempre solicitadas por la parte, ¿no? Por el país en concreto, y en este caso Paraguay lo solicitó y nosotros encantados de venir. La democracia del Paraguay, ustedes lo calificaron como una democracia consolidada. Sin duda alguna, yo no tengo duda alguna al respecto, y lo hemos vivido. Otra cosa es que también siempre hay cuestiones, ¿no? Pero en cualquier proceso electoral que puedan ser objeto de mejora, y ahí es donde nosotros incidimos, pero nadie duda que en Paraguay es una democracia claramente estable. Tenemos alguna de las recomendaciones justamente para comentar, para analizar, para preguntar, digamos, por dónde debería emprenderse una revisión del marco jurídico electoral, por ejemplo, dice una de ellas. ¿A qué se refiere con esta? Bueno, lo que nos referimos es que haya un marco sólido y único, por decirlo de alguna manera, un código electoral, una ley electoral que englobe absolutamente todos los derechos, las obligaciones, cómo se tramitan, qué pasa con los sondeos electorales, las encuestas a pie de urna, es decir, qué derechos, qué obligaciones, y también cuál es el proceso de recursos que pueda haber.
Es decir, que todos tengamos muy claro desde el primer momento... Unificar, efectivamente, porque hay resoluciones incluso del Tribunal Superior que se dictan pues 15 días antes de las elecciones. Como por fuera del código electoral. Efectivamente, como el tema de las sanciones por no votar o cualquier otra cuestión. Entonces, creemos que sería mucho mejor porque todos sabrían a qué atenerse desde el primer momento. Y además, eso es verdad que tiene que haber una voluntad. Y hoy en el conversatorio, una de las mesas trataba de esto, ¿no? Y tiene que haber un compromiso, es verdad, de los partidos políticos, en el Senado y también del Gobierno, en conjunto con la sociedad civil, porque para hacer un buen marco electoral es necesaria la participación de todos. Tenemos otra de las placas con otra recomendación, también compartimos, dice reforzar los recursos humanos y unidades de fiscalización. ¿Por dónde va esto? Bueno, este va por el tema de financiación. Nosotros hemos planteado desde hace ya tiempo, ¿no?, que hay que ir a una financiación absolutamente transparente para que hay muchos mecanismos, ¿no?, y hay mucha tarea que hacer. No es fácil, pero yo creo que hay que hacerlo. Y en ese sentido, una de las partes importantes sería dotar al Tribunal Superior de Justicia Electoral de medios humanos y materiales para que esa sala, digamos, de alguna manera, pueda hacer bien su trabajo. Y otro planteamiento que hemos hecho, que no es fácil porque tiene muchas aristas, pero lo ponemos encima de la mesa para que lo estudien, es que esos subsidios electorales que se dan a los grupos políticos con posterioridad a las elecciones pueden anticiparse a modo de anticipo antes de las elecciones, con lo cual todos sabrían con qué dinero cuentan. El aporte electoral, digamos, que se pueda dar antes, en un periodo cercano a las elecciones. Efectivamente, como un anticipo, digamos. Es verdad que luego habría que ver, bueno, cómo se da, en qué condiciones, porque dependerá del resultado electoral que tengas. Es un tema que habría que cerrar, pero no sería, entendemos nosotros, una mala idea, porque, bueno, todos los partidos políticos sabrían con qué medios pueden contar. Hay otra placa. Hay otra más también que está relacionada a esto. Despenalizar la difamación en favor de leyes civiles. Sí, bueno, este es un tema que entendemos que está demasiado estricto, el tema de difamación en el código o en las leyes electorales, y habría que separarlo. Hay una incongruencia entre los delitos electorales, por ejemplo, y las sanciones de penas, incluso de cárcel, por a lo mejor por quitar unos carteles. Es un tema que creemos que tiene que estudiarse, no está en ningún sitio del mundo, de Europa, desde luego. Esa consideración de la difamación, y sería bueno separarlo. Sacarle gravedad sería. Sacarle gravedad, hacer un equilibrio entre la acción y la sanción, ¿no? Que no sean desproporcionadas el castigo a actuaciones que realmente no tienen a lo mejor una pena tan grave, o no deberían tener una pena tan grave. Eso, bueno, lo tendríamos que poner en unión de ese primer punto que hemos hablado, que es la reforma electoral en su conjunto. Hay otra placa para compartir con la teleaudiencia, por favor, así preguntamos un poco más. Ampliar el marco jurídico para medios de comunicación tradicional. Sí, este es un tema muy claro. Las campañas se siguen haciendo con los medios tradicionales de prensa, pero no nos podemos engañar, no podemos mirar a otro lado, han cambiado. Las cuestiones han cambiado y, por tanto, tenemos que introducirlo también en los medios, en las redes sociales, en la publicidad en línea. Es verdad que... ¿Qué limitar en el tiempo las campañas? Acá tenemos periodos donde se puede hacer propaganda electoral, por ejemplo. Sí, en todos sitios, eso es natural, pero lo que hay que, volvemos al número uno, definir cuál debe ser el periodo electoral. En cuánto tiempo se pueden, por ejemplo, publicar o no encuestas electorales. Y en este tema nosotros hacemos hincapié también en algo que es fundamental, hay que adaptarlo a la realidad. Desde luego, las redes sociales, hay una nueva forma de hacer política en cuanto a los medios, con una libertad absoluta hacia los medios, no está regulado. Y también hay que hacer un intento, y nosotros lo planteamos, de intentar luchar, sabemos que es difícil, contra la desinformación. Las redes son muy importantes, juegan un papel fundamental, son muy beneficiosas, pero también tienen a veces efectos las fakes han tenido mucho protagonismo en muchas elecciones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Tenemos mucho más temas para hablar todavía, así que un segundito, diputado, tenemos que hacer una pausa nosotros. Ya venimos. Bueno, muy bien, ahí está también nuestra
publicidad de la corrida. Sí, señor. ¿Te estás preparando, Fernanda? Me contás. Usted también. Tenemos que seguir hablando, sí. Yo quiero el kit y la remerita. Hasta Pero ahí. no hacer la corrida. No, me voy a lesionar un rato antes. Estamos hablando de elecciones. Gracias, diputado, por estar con nosotros, en serio. Es muy amable. Bueno, y queremos seguir compartiendo aquí con el diputado miembro, de hecho jefe de todo lo que tiene que ver con esta observación electoral de la Unión Europea. Estamos viendo allí otra de las recomendaciones que hace la Unión Europea después de esta observación electoral. Implementación de una campaña amplia de educación de votantes por las máquinas de votación electrónica, ¿o a qué viene esta recomendación? Efectivamente, en primer lugar por las máquinas hay un nuevo sistema de votación y que yo mismo lo viví y no es fácil, hay para gente que está más, bueno, tiene más confianza y está más habituado a utilizar las máquinas y otros que no. Y entonces, bueno, es complicado porque además tienes unas listas, con las listas desbloqueadas con muchísima gente, que al final tienes que verificar la posición, la lista. Entonces, es verdad que se ha hecho un intento y nuestra relación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido magnífica y quiero resaltarlo. Pero se ha hecho intento de poner máquinas antes de la votación de los colegios para ir trabajando. Pero falta mucho en ese tema y también en los derechos políticos, en los derechos que tienen los propios electores el día de las elecciones y frente a un periodo electoral, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos querido destacar porque la formación es fundamental, como también la formación de los miembros de las mesas. Varía mucho la formación de los miembros de la mesa, miembros que son de los partidos políticos, pero es fundamental que por parte no ya de los partidos políticos, sino de la propia autoridad electoral, sea la que forme a los miembros de la mesa, que tienen que tomar decisiones y tienen que tomarlas de forma homogénea, ese es el ideal. Que no haya un problema ahí. Y saber en cada momento qué sucede, ¿no? Entonces hemos podido comprobar que en una mesa y en la de al lado las decisiones pueden ser distintas en relación con algún asunto. Tenemos otra de las placas, diputados, si nos permite, por favor, revisar las condiciones del voto asistido. También tema polémico y también están las recomendaciones. Tema muy polémico, tema complicado, pero tema que hay que afrontar. Es evidente, porque ahora mismo la situación en la que está legalmente el voto asistido, para evitar que pueda haber algún tipo de distorsión, pues se ha prohibido absolutamente, ¿no? De hecho, salvo que tengas una discapacidad de los miembros superiores, no puedes. Y se da la paradoja de una abuela que vaya con su nieto a votar y que le diga el presidente de la mesa, oiga, la ley dice que no puede votar. ¿En otros lados se permite algo así? Sí, lo que pasa es que en otros lados se permite, por ejemplo, el caso de España, porque los miembros de la mesa son designados no por los grupos políticos, ni pagados por los grupos políticos, sino por la administración. Con lo cual, cuando hay alguien que, bueno, puede sospechar o que necesita asistencia, es el propio presidente de la mesa el que te asiste. ¿Y son funcionarios para ese día o hay gente que... No son ciudadanos normales del censo normal, es un sorteo dirigido, porque intenta seleccionar gente que tenga una cierta preparación, pero no son funcionarios necesariamente. Pero una responsabilidad cívica. Pero en ese día se convierten, digamos, en representantes y les pagan por asistir a la mesa. Pero les paga el Estado, no les paga los partidos. Tenemos otra placa. Claro, sería ideal. Interesante, ¿verdad? Interesante porque hubo muchísimas denuncias de supuesto fraude, incluso. Y los partidos chicos que no tienen nadie. Usando el voto asistido, claro. Promover eficazmente derechos electorales para pueblos indígenas. Se habló poquísimo de este tema previo a las elecciones aquí en Paraguay. Se habló poco, nosotros sí hablamos, nos reunimos con ellos y hay un tema que es fundamental. Es verdad que hay que facilitar el derecho que ellos tienen también como cualquier otro a elegir, ¿no? Y tiene un problema de cédula, el primer problema, es decir, bueno, si no están registrados de cedulación, como ustedes dicen, si no están inscritos, si no tienen cédula, no pueden votar. Entonces hay que intentar, bueno, dar un paso más, ¿no? Y facilitarles el que puedan ejercer el derecho al voto como pueden tener otros. También con otro tema que nosotros planteamos es que haya más cercanía, a lo mejor más colegios electorales, para que haya menos dificultades en poder desplazarse, con lo que evitas también un problema de transporte y alguno que uno puede observar, que es de acarreo. Hay otra placa que tenemos para compartir, la última de este grupo de placas. Revisar las penas por delitos electorales. Bueno, eso lo hemos hablado antes ya. Efectivamente no hay a lo mejor una distorsión entre lo que es una acción en el marco electoral y la pena que acarrea. A lo mejor un chico pues arranca carteles y resulta que eso lleva aparejado una pena de prisión. Bueno, pues hay que, en ese marco, que yo creo que engloba todo, en el primero estudiemos seriamente esa reforma electoral y tengamos claro todos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las sanciones
que lleva aparejada cualquiera una de las contravenciones y sobre todo también cuáles son los recursos que puede tener y cuál es la administración competente. ¿Cuándo vuelve al Paraguay, diputado? Yo volveré encantado cuando pueda, pero ya no a trabajar como hemos venido, porque puedo reconocer que he tenido muy poco tiempo, más allá de reuniones todos los días, pero lo he disfrutado mucho porque he podido hablar con muchísima gente. Entonces me voy, de verdad, absolutamente enriquecido de mi experiencia en Paraguay. La gente que quiera conocer más detalles de este documento, ¿a dónde puede encontrar? Estará publicado, está publicado, lo publica la Unión Europea en las páginas web. Por tanto, nosotros lo hemos mandado, este informe lo hemos mandado absolutamente además está en inglés, en francés, en español, y lo hemos mandado a todos los grupos políticos. Bueno. Un ejemplar para que puedan trabajar sobre. Y hoy hemos trabajado en las mesas que hemos tenido de forma importante, que creo que es lo más importante casi del fin de la misión. Hacemos un informe y si simplemente damos el informe, ahí queda. No, hemos trabajado sobre el informe con la sociedad, con diputados, con senadores, es decir, con todo el mundo para que sobre nuestras recomendaciones nos dijeran qué opinan y cómo pueden implementarlas. Bueno, muchas gracias por el tiempo y le esperamos siempre. Muy amable, diputado. Muchas gracias a ustedes, encantado. Muy amable. Hacemos breve pausa, volvemos enseguida.